Mi nombre es Alexandra Duarte y hoy hablaremos sobre el diseño de procesos. El diseño de procesos es una decisión estratégica que define todas las actividades necesarias para fabricar un producto. Estas actividades tienen que ver con la selección de las tecnologías, el nivel que la organización tenga y las necesidades de los recursos en función, obviamente, de una capacidad deseada. ¿Y por qué necesitaremos hacer un diseño de procesos? Entre muchas de las causas, algunas pueden ser la introducción de un nuevo producto o rediseño de un producto, el cambio en nuestras prioridades competitivas como empresa, cambios en el volumen de una demanda de un bien o un servicio, y cuando la empresa tiene un rendimiento inadecuado o los costos de disponibilidad de inputs han cambiado. Nuestros temas del día de hoy son una breve introducción acerca de lo que son los procesos, los elementos y los factores básicos para su diseño. En una segunda parte vamos a ver los tipos de proceso de acuerdo a diferentes autores. Vamos a conocer algunas metodologías para elegir el tipo de proceso. Y finalmente unas herramientas para el diseño de procesos. Iniciemos con la introducción. Para esto vamos a definir lo que es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en resultados. Esto de acuerdo a la ISO 9000. Considerando lo anterior, vamos a tener diferentes elementos dentro del proceso. Unas entradas, una secuencia de actividades que van a ser las que interactúan y se relacionan mutuamente para finalmente producir una salida. El proceso de producción se enmarca dentro de la cadena de abastecimiento como el corazón principal o el eslabón principal de esta, considerando los otros eslabones como abastecimiento y distribución. Por tanto, el proceso productivo se enmarca como el conjunto de actividades dinámicas, interrelacionadas y orientadas a la transformación de insumos o recursos en productos o también resultados con el fin de incrementar su valor. Si les preguntase acerca de los factores básicos de un proceso, ustedes me mencionarían materiales, materia prima o insumos, me mencionarían posiblemente maquinaria y equipos y también podrían mencionarme mano de obra, que es el personal responsable capacitado para realizar una tarea, y en muy poca medida se referirían hacia los métodos, que es la forma como se lleva a cabo estos trabajos, y el ambiente de trabajo, que es fundamental, ya que me dan las condiciones locales a donde se llevará a cabo dicho trabajo. Todas estas son los factores básicos de un proceso. No solo las materiales o la materia prima y los equipos forman el proceso. Nuestra visión como ingenieros de alimentos o ingenieros químicos generalmente establece estas tres primeras, las que les mencioné, materiales, mano de obra y equipos, como las fundamentales. Pero no podemos llevar a cabo un diseño de procesos sin un método y sin conocer un ambiente de trabajo en el cual se va a formular. Para realizar la planificación inicial del diseño de procesos requerimos hacernos tres preguntas básicas. ¿Qué tipo de producto lo vamos a considerar? ¿Un producto que se produce o un producto que se ensambla? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Con qué equipos y en qué tiempo? Y el diseño final nos llevará a la programación de la producción como tal. Para realizar la planificación y diseño de procesos vamos a considerar diferentes escalones. El primero sería definir el tipo de proceso que vamos a considerar. En la selección del proceso se organizan los recursos alrededor del producto que vamos a conseguir, considerando la estrategia de la organización. Esta estrategia va de la mano de la elección del volumen y del grado de personalización con que se quiera trabajar el producto final.
En el siguiente paso, vamos a determinar los objetivos y las actividades en cada tipo de proceso, considerando una integración vertical. Al determinar los objetivos y las actividades, vamos a considerar una integración vertical a lo largo de la cadena de valor, desde la consecución de las materias primas hasta el servicio de venta que tengamos. En un tercer escalón vamos a identificar y flexibilizar los recursos. Esto tiene que ver con la facilidad con la cual los empleados y el equipo puede adecuarse a una variedad de productos, a diferentes niveles de salida y a diferentes funciones dentro de la empresa. El siguiente escalón dentro de nuestro proceso es determinar el valor agregado en cada proceso, generalmente considerando el grado de interacción que se desee con el cliente, reflejando la manera en la cual el cliente se convierte en parte integral del proceso productivo. En el último escalón vamos a considerar la selección de los procesos que vamos a realizar y las que vamos a tercerizar, considerando un uso adecuado del capital. En este caso, se va a determinar con la fuerza de trabajo y el equipo el proceso productivo que se va a seleccionar. Considerando la planificación del diseño de procesos y el primer escalón, vamos a definir los tipos de proceso que se tienen en cuenta por diferentes autores. Dentro de las clasificaciones más usadas está definir los tipos de proceso como proceso intermitente, proceso repetitivo y proceso continuo. No obstante, veremos también otras clasificaciones realizadas por diferentes autores. El proceso intermitente o por proyectos son procesos con alta personalización y en general tienen bajos volúmenes de producción. Son flexibles y la innovación es bastante alta. Las instalaciones se organizan de acuerdo a este tipo de proceso y en general son procesos de larga duración y de gran escala, por lo que se utiliza para producción de un único producto. La frecuencia y las necesidades del cliente se desconocen y cada pedido se maneja como una unidad independiente. Algunos ejemplos de estos procesos son la producción de partes mecánicas, los servicios de salud o hospitalarios, los paquetes de creación de software nuevos, los servicios bancarios, la filmación de películas, etc. Son productos únicos y no existe repetición generalmente. Los procesos repetitivos o intermitentes se elaboran en volúmenes medios que siguen una misma frecuencia de ensamble. Se fabrican 2 o más modelos diferentes con un tiempo de cambio entre ellos. Los productos pueden compartir, por tanto, recursos y se produce un lote de productos y luego se cambia al siguiente. No hay una secuencia estándar de operaciones a través de las instalaciones. Y el equipo y la mano de obra y los recursos son funcionales, son multifuncionales o se comparten entre las diferentes líneas productivas. Y se produce a la velocidad en que se van dando las ventas. Algunos de los ejemplos es el servicio de comidas rápidas, la fabricación de camionetas, la producción de electrodomésticos, etc. En proceso continuo, las instalaciones son organizadas considerando el producto. Los volúmenes son altos y la variedad de productos baja porque tienen producciones estándar, que dificulta el cambio de líneas de producción. Este tipo de procesos se enfoca en productos con recursos organizados alrededor del mismo. Los insumos se mueven de manera lineal de una estación a la siguiente en una secuencia ya fijada. Y casi siempre se manejan inventarios para que estén listos cuando el cliente dé la orden. Algunos ejemplos son la producción de cerveza, la producción de papel o también de bombillos y la producción o la vacunación contra la gripe. Otra clasificación es la mencionada por Hayes y Wainwright, en la cual se puede distinguir 4 clasificaciones: talleres de trabajo, lotes, líneas de ensamble y flujo continuo. En esta clasificación, los talleres de trabajo y el de lotes
se relacionan con procesos intermitentes, la línea de ensamble con procesos repetitivos y obviamente el flujo continuo con procesos continuos. Los talleres de trabajo son producciones muy pequeñas de gran cantidad de productos y ellos requieren de una secuenciación distinta de operaciones. En el caso de lotes, el taller de trabajo es un poco más especializado que el anterior y se tienen líneas de ensamble de productos que se producen en lotes con diferentes periodicidades. En el caso de líneas de ensamble de producción, se componen de componentes que pasan de una estación a otra, siguiendo una secuencia determinada para su ensamble. Y en el flujo continuo, la secuencia de pasos se determina con un flujo continuo y no discreto como la línea de ensamble, y en general está automatizado y es permanente. Tiene muy altos volúmenes y muy alta estandarización, como ya les había comentado. Otras clasificaciones un poco más a detalle es la clasificación por proyecto, job shop, flow shop, línea acompasada por operario, línea acompasada por máquina, en flujo continuo, using time y sistemas de producción flexible. Y se relaciona con la variedad de productos, el volumen de producción, el tipo de layout que vamos a usar en el proceso y las principales prioridades competitivas que fortalece. En el caso del tipo por proyecto, la variedad de productos, como les había comentado, es muy alta, los volúmenes de producción son muy bajos y el layout es estático, los recursos se desplazan al sitio de fabricación. En el caso del job shop, la variedad es alta, el volumen de producción sigue siendo bajo, el layout es funcional por tipo de máquina y el flujo es extremadamente variado de un lado a otro porque como tiene diferentes líneas de producción se puede organizar de diferente forma. Es flexible, o sea, la prioridad competitiva a lo que ellos apuntan es flexibilidad e innovación. En el caso del flow shop, el flujo en lotes, la variedad de productos es alta, el volumen de producción es bajo, no tan bajo como el de job shop o por proyecto, y el layout es funcional celular o por tipo de proceso. Entonces se organiza la línea de acuerdo al proceso productivo que se vaya a dar. Es flexible, tiene una alta innovación en cuanto a las prioridades competitivas y mejora la calidad, ya que puede ser en algunos aspectos secuencial, de acuerdo a la producción celular. En cuanto a la línea de ensamble o línea de producción, se puede dividir en dos: el sistema compasado por operario o LAO y el sistema compasado por máquina o LAE. La diferencia entre los dos radica en la variedad de productos y en el volumen de producción, ya que el sistema compasado por operario tiene alta variedad de productos pero un volumen medio, y en el caso del sistema compasado por maquinaria pues la variedad baja pero el volumen de producción aumenta. El sistema o organización de layout es lineal en ambos casos y se apunta a calidad, flexibilidad y entrega. En el caso del flujo continuo, pues ya lo hemos visto, tiene una variedad de productos baja, pero su volumen de producción es alto. El layout es lineal también, el flujo es continuo y es rígido, no se puede cambiar de sistema de producción o de línea de producción. Y las prioridades a las que se apunta son calidad, entrega y obviamente costos. En Using Time es un híbrido. En cuanto a la variedad de productos, puede ser baja y alta. Y en cuanto al volumen de producción. En cuanto al layout, es híbrido. Tiene entre flujo lineal y también funcional celular. Y él apunta hacia flexibilidad, entregas, costo, innovación y calidad. Y en el tipo de proceso de sistema de producción flexible,
La variedad de producto es también híbrida, igual que el volumen de producción. Y las prioridades competitivas a las que se apunta son calidad, pero en cuanto al desempeño como tal del sistema de producción, bajos costos y flexibilidad. ¿Cómo elegir el tipo de proceso? Para elegir el tipo de proceso vamos a iniciar con la evaluación de la capacidad, tanto actual como futura. Un punto de equilibrio entre los costos y los ingresos. Y además se debe hacer un análisis de inversión que permita recuperar y mantener las utilidades en un periodo de tiempo. Para decidir sobre el tipo de proceso es primordial escoger a qué prioridad competitiva se apuesta. Como lo vimos, el tipo de proceso va de la mano de la prioridad competitiva a la que se apunte. Costos va con un alto volumen de producción, pero flexibilidad e innovación va considerando una alta variedad. Entonces, depende del tipo de proceso, se va a apuntar a una prioridad competitiva. Como les comenté en otros videos, las prioridades competitivas van de la mano de las palancas de fabricación. De tal modo que dentro de la empresa se deben de hacer mejoras en cuanto a la gestión humana, la estructura cultural y de la organización, el aprovisionamiento y distribución de recursos, la planificación y el control de la producción, las tecnologías con las que se desarrolla el proceso, las instalaciones o locatividad en donde están diseñado el proceso y los subsistemas de gestión y apoyo. Para elegir el proceso, también hay diferentes enfoques. Uno es realizar el análisis PQ o variedad de productos y volúmenes. El otro es analizar la matriz producto-proceso. El tercero es análisis del punto de equilibrio. Y el cuarto, una evaluación financiera considerando el valor presente neto de la inversión. En el análisis PQ vamos a tener que analizar la variedad de productos con la que vamos a trabajar y el volumen de producción que vamos a tener. Recuerden que la variedad alta indica volúmenes de producciones bajos. Entonces ahí estaríamos enfocados a procesos de tipo job shop o por proyecto. En el caso de una variedad media, vamos a tener también volúmenes medios de producción y estaremos hablando de procesos repetitivos o producción modular. Y si tenemos en cuenta volúmenes altos de producción y variedades en cuanto a la variedad de productos baja, estaremos hablando de procesos continuos enfocados al producto y en gran escala. Muy de la mano al análisis PQ está la matriz de producto-proceso. En esta matriz vamos a ver 4 tipos de proceso y 4 volúmenes de producción. El primero, que es el taller por procesos, está relacionado con volúmenes bajos. El segundo, que es la flujo en línea por lotes, está relacionado con diferentes tipos de productos con volúmenes bajos. El tercero, que es flujo en línea o línea de ensamble, está relacionado con pocos productos pero con mayor volumen. Y el cuarto, que es flujo continuo, está relacionado con volúmenes altos de producción, alta estandarización, pero productos de un solo tipo. Es muy común que los procesos se encuentren en la diagonal y casi ninguno de los procesos apunten a procesos, por ejemplo, de taller por proyectos con altos volúmenes de producción, porque estarían costos muy elevados. Lo mismo que bajos volúmenes de producción en flujo continuo. No tendría sentido. Entonces, en este caso, esta matriz nos indica que la gran mayoría de procesos productivos se ubican en la diagonal.
En el análisis del punto de equilibrio vamos a tener que analizar los costos fijos de la empresa, los costos variables y por tanto el costo total, que sería la suma de los costos fijos más los costos variables. Adicional a esto, consideraremos el ingreso total en el caso de las ventas y podremos determinar el punto de equilibrio, que sería el punto en el cual no hay ni pérdidas ni tampoco hay utilidades. Una vez alcance el punto de equilibrio, vamos a entrar a la zona de utilidades y por tanto vamos a poder seleccionar el proceso que nos dé, en este caso, utilidades positivas. Teniendo en cuenta la gráfica, la opción A es la más económica entre 0 y 6.944 productos. La opción B sería la más económica si yo produzco más de 6.944 productos hasta 10.000. Y si yo estoy con una capacidad de producción mayor a 10.000, la opción C es la más económica. Entonces tengo que determinar la capacidad del proceso para también conocer los costos del mismo y determinar el punto de equilibrio. Por último, una evaluación financiera nos daría el cierre para la selección del proceso. En tanto, deberíamos de tener en cuenta el valor presente neto y la TIR para determinar si es positivo realizar la inversión en este tipo de proceso. Para cerrar, traje algunos ejemplos de preguntas para seleccionar el proceso. La primera dice: ¿está el proceso diseñado para lograr una ventaja competitiva en términos de diferenciación, respuesta o costo? ¿Están eliminados en el proceso pasos que no agreguen valor? ¿El proceso maximiza el valor percibido por el cliente? Con estas preguntas, después de hacer todos los pasos de selección del proceso productivo, ya podremos tomar una decisión final acerca del tipo de proceso que vamos a considerar en el diseño. Por último, vamos a considerar las herramientas para el diseño de procesos. Un requisito para analizar los procesos es realizar el análisis de flujo. En tanto, se deben de definir el proceso de transformación y la secuenciación de operaciones. Este se facilita con el uso de diagramas de flujo que puede considerar diferentes símbolos de acuerdo a las organizaciones que los den. Vamos a ver 3 tipos de organizaciones: el ASME, el ANSI y la ISO 9000, en la cual vamos a determinar los símbolos y el uso de estos símbolos dentro del diagrama de flujo. En cuanto al ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, vamos a considerar un círculo como la operación, el cuadrado como la inspección, el desplazamiento de transporte y una flecha, como espera, y el triángulo invertido como almacenamiento permanente. En el caso de que se presente actividades combinadas, también se muestran aquí algunos símbolos. En el caso de ANSI, que es el Instituto Americano Nacional Estándar, vamos a tener como símbolo un inicio y un fin o un término, que es este rectángulo redondeado, una actividad que se da como un cuadrado, cuando hay que hacer documentación, cuando hay que tomar decisiones, conectores, en fin. Y la que vamos a usar de la ISO 9000, que es la Organización Internacional de Estandarización, vamos a considerar un círculo para operaciones, un cuadrado, inspección y medición, transporte, espera o demora, entrada de bienes, almacenamientos, etc. Vamos a tener en cuenta este diagrama de flujo de la fabricación de madera, en el cual se inicia con una operación o con un comienzo.
Luego sigue un transporte. Este comienzo indica todas las operaciones de corte de la madera dentro del bosque. Luego pasa a la planta donde nuevamente se corta, se cepilla y se barniza. Y se pasa un transporte donde se monta a unos módulos. Estos módulos van empaquetados y almacenados, por tanto es otra operación de inspección. Y va a un fin de operación en la cual ya se ensambla. Otro tipo de diagrama o herramienta para el diseño de procesos es el mapa de tipo funcional, en la cual se coloca todas las actividades que intervienen en el proceso y los días de estas actividades, y se diagrama de acuerdo al diagrama de flujo y a los símbolos cada una de las operaciones durante estos días y el sitio donde se va a realizar la operación. El diagrama de análisis de procesos nos va a determinar un tiempo, una distancia en la línea de proceso y una simbología obviamente estándar, puede ser de la ISO 9000, y la descripción de la operación dentro de esta etapa del proceso. Para este vamos a considerar la elaboración de una hamburguesa. Entonces vamos a iniciar, que es tomando la carne del refrigerador y la vamos a llevar a la parrilla. Esa distancia nos da 0.5 metros y el tiempo que está para llevar hacia la parrilla es de 0.05 minutos, se lleva a un asado, que es una operación, por tanto es un círculo, por 2,5 minutos. Se realiza una inspección visual a ver si la carne se está asando, entonces es un cuadrado. Eso se demora 0.05 minutos. Luego se transfiere a un calentador, o sea, hay una operación de transporte. En esa operación de transporte se lleva 0,05 minutos a una distancia de 0.3 metros y se almacena temporalmente. Una vez se almacena, se lleva nuevamente a transporte, o sea, se transporta para obtener, para considerar pues ya los otros elementos de la organización de una hamburguesa, el pan, la cebolla, la lechuga, etc. Se prepara la orden, que es otra operación, se lleva a transporte para colocarlo en el pack final al cliente. Esta es otra herramienta para el diseño de procesos. Acá una mucho más elaborada, en donde vamos a tener las actividades, el número de acuerdo a cómo se realiza, el tiempo, la distancia, y cuando la organizamos en el diagrama general, vamos a considerar también siempre las observaciones para determinar qué se hace durante esta operación o esta actividad. Muchas gracias por su atención y quédense en casa.